Hola chicos, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Sandra Castillo, tengo 21 años y actualmente soy estudiante de Derecho de la, perdón, de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces, este es mi proyecto de vinculación de la materia Practicum 1 y este taller es sobre garantías de los jóvenes, de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad del Internet o de la digitalización. Ya voy a proceder a compartir mis diapositivas. Ya me confirman si pueden ver mis diapositivas. Se ve. Sí. Ya, gracias. Bueno, para comenzar les voy a dar una pequeña introducción. Bueno, como es evidente, vivimos en una época y en una sociedad donde la tecnología con el pasar del tiempo ha sido cada vez más importante, pues llega a ser fundamental para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Es así que con el surgimiento de las tecnologías digitales, más que nada en el último milenio, las leyes también se van transformando, ya que este factor está cambiando la forma en la que se ejercen y se protegen y se vulneran los derechos básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información. Es justo aquí donde aparece el derecho digital. Con la influencia de estas nuevas tecnologías en un mundo globalizado, es prudente estudiar la naciente rama del derecho digital, en el que se desarrollan problemas jurídicos derivados de la intervención de la tecnología en la sociedad digital del siglo XX. El derecho digital regula materias que antes no existían y ahora los juristas necesitan formarse en disciplinas como la protección de datos, la ciberseguridad, el e-commerce, el derecho de consumidores o la propiedad intelectual y la administración digital. Bueno, ahora vamos con los antecedentes. Más que nada, estos son antecedentes internacionales, o sea que se formaron en el marco internacional, porque después veremos los antecedentes nacionales. Tenemos como primer antecedente internacional la Declaración de Independencia del Ciberespacio, propuesta por John Perry Barlow en 1996, donde se entiende el Internet como un camino abierto para mejorar la condición humana y la condición de la sociedad al mismo tiempo. Por otro lado, una de las primeras expresiones jurídicas al respecto de una nueva generación de derechos fue la de Robert B. Gell-Mann, quien en 1997 difundió la propuesta denominada Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio, delineada sin duda a base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más tarde consta también en el año 2000 la Declaración de Itacuruca, que consagra el derecho del acceso democrático a la sociedad del conocimiento y la información. Y también en el 2000 tenemos la Declaración de Florianópolis, que recoge la aspiración de los países latinoamericanos para integrar una sociedad de la información. Por último, tenemos en el año 2008 la Declaración de Derechos más innovadora, publicada por Emilio Zúñiga. En esta manifestación no solo se considera la libertad de expresión como derecho fundamental de primer orden, sino que se enuncia el Internet como herramienta democratizadora para normal y efectivo ejercicio de este derecho. Dentro de estas breves exposiciones que se han dado en el derecho internacional con la relación al reconocimiento de derechos digitales y los ligeros avances doctrinarios, dieron lugar al derecho digital, con principios e ideas propias y exclusivas. Paralelamente, se generaron nuevas formas de exclusión y vulneración de derechos en el ciberespacio, por lo que rápidamente se aumentan las brechas sociales y se incrementan las desigualdades entre los países desarrollados y los que también están en vías de desarrollo. Ahora entrando en contexto ecuatoriano, vamos a nombrar primero algunos principios de lo que es el derecho digital dentro del Ecuador. Como primer principio tenemos el acceso universal igualitario al Internet, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2020, poco más de la mitad de los hogares de Ecuador tuvieron una conexión a Internet.
Es así que el 61,7% en el área urbana y el 64,7% en el área rural. Aunque es un gran salto, no es suficiente, ya que el uso de la tecnología viene aparejado de importantes cambios sociales, culturales, económicos y profesionales. Las personas necesitan navegar por la web sin importar sus ingresos, ubicación o discapacidades. Después tenemos también la libertad de expresión digital, que está considerada como esencial para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Después tenemos el derecho al anonimato, que este se utiliza para realizar transacciones fiables y seguras en línea, ya que hay que descifrar ciertas comunicaciones. No obstante, esto es ilegal en algunos países, por lo cual esto está prohibido, y por lo cual podemos decir que este derecho es vulnerado. También tenemos la privacidad y protección de datos, que es uno de los derechos digitales en que los usuarios pueden controlar quién almacena sus datos personales y cómo poder eliminarlos cuando pase. Como una acotación de esto, tenemos que decir que dentro de la ley de garantías jurisdiccionales está la ley el habeas data. No sé si conocen lo que es el habeas data. El habeas data es una garantía jurisdiccional que nos dice que nosotros podemos interponerla cuando queramos saber qué están haciendo con nuestros datos, con los datos que hemos dado. Entonces, bueno, ahí les dejo esa garantía jurisdiccional, les puede servir. También tenemos el derecho a la protección al menor. Esto se centra más que nada en los niños, niñas y adolescentes. Aquí también entra el Código de la Niñez y Adolescencia, ya que ellos son entre 5 y 15, entre los 5 y 15 años ya comienzan a utilizar las redes sociales, la web. Es por eso que es fundamental que exista un marco regulador y sancionador para evitar que se conviertan en víctimas fáciles de pederastas, de sexting, de grooming o cyberbullying, entre otros. Ahora les voy a hablar un poco sobre los antecedentes del derecho digital dentro de nuestro país. Como primer antecedente tenemos en el 2008 que surge el Tratado del Delito Informático, que incorpora aspectos de protección al derecho de autor, responsabilidad empresarial en la comisión de delitos, fraude informático, pornografía infantil, etc. Esperen un ratito, alguien está con el micrófono prendido. Ya. Ay, perdón. Ya. Bueno, como les iba diciendo, otro antecedente legislativo dentro del Ecuador también lo podemos encontrar en la Ley de Comercio Electrónico, mensajes de datos y firmas electrónicas, que después en el año 2002 se incorporó al al Código Penal, perdón, que buscaban tipificar este delito, pero que actualmente ese código ya fue derogado porque ahora tenemos el Código Integral Penal, del que ya voy a hablar más adelante. Ahora sí, ya entrando un poco en materia, vamos a hablar de lo que dice en la Constitución del Ecuador sobre el derecho digital. Bueno, en primer lugar tenemos la parte de comunicación e información. Esto está tipificado en el artículo 16, que garantiza a todas las personas de forma individual o colectiva los derechos como una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social. En segundo lugar, el acceso universal a las tecnologías de la información. En tercer lugar, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioelectrónico para la gestión de estaciones de radio, televisión públicas y privadas y comunitarias. Como cuarto punto, el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva y sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. En quinto, integrar espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.
También tenemos los derechos de libertad. Estos están tipificados en el artículo 66, ya que el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho de opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Además, los ciudadanos agraviados por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social tienen el derecho a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita. Además, la Constitución protege el derecho al honor y al buen nombre. Es así que la ley protegerá también la imagen y la voz de la persona. Todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así como el derecho a la inviolabilidad y el secreto de correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en casos previstos en la ley, previa intervención judicial y por la obligación de guardar el secreto de asuntos ajenos al hecho de que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo de forma o de comunicación. Ahora vamos con los principios de legalidad. Bueno, el principio de legalidad es el nullum crimen nulla pena sine previa lege, que nos dice, bueno, está en latín, obviamente, nos dice que no hay crimen si no hay pena que esté tipificada en la ley. Eso se refiere que no hay infracción penal ni proceso penal sin una ley anterior al hecho. Es por esto que es importante la existencia del Código Orgánico Integral Penal, y asimismo la Constitución ecuatoriana en sus derechos de protección establece que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado. Es decir, el crimen tiene que estar escrito en los organismos de control ecuatoriano, en las leyes ecuatorianas, si no, no podrá ser sancionado. Y es aquí donde entra el Código Orgánico Integral Penal o el COIP, en el cual hay unos crímenes digitales, que se podría decir, que están tipificados. Ahora bien, nuestro actual Código Orgánico Integral Penal, primero vamos a hablar de la sección cuarta, que nos dice los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Esto en el artículo 174 se tipifica la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. Los verbos rectores que rigen este tipo penal son utilizar o facilitar. Y el legislador ha incluido medios electrónicos o telemáticos a los blogs, mensajería instantánea, chats o juegos en la red. La pena privativa de libertad para este delito es de 7 a 10 años. Después, en la sección quinta, tenemos los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. Otro tipo penal relacionado a lo que es la violación de la intimidad personal y familiar para que se produzca este delito, el sujeto activo no deberá contar con el consentimiento del sujeto pasivo del delito. Los verbos rectores que rigen este tipo penal son acceder, interceptar, examinar, retener, grabar, reproducir, difundir o publicar. En este caso especial se busca la tutela de datos personales, mensajería de voz, audio, videos, objetos postales que informen que son de contenido en soportes de información, comunicación privados o reservas de otra persona por cualquier medio. En este la pena será de 1 a 3 años y como les había comentado anteriormente, me parece que aquí se puede interponer la acción de habeas data, que es la que nos permite saber qué están haciendo con nuestros datos o cómo los están utilizando. Más tarde en la sección novena tenemos los delitos contra la propiedad. Estos delitos se expondrán, a ver, son algunos delitos. El primero de ellos es la estafa. La estafa se está tipificada en el numeral 2 del artículo 186, que también nos dice que es un fraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar copias o reproducir información
de tarjetas de crédito, débito, pago o similares. Incurrir en este numeral, el numeral 2, trae como consecuencia la pena máxima para este delito, o sea, 7 años. Finalmente, si son 2 o más personas las perjudicadas o el monto de un perjuicio es mayor a 50 salarios básicos, se aplicará la pena de 10 años. El segundo delito informático tipificado es la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, tipificado en el artículo 190. Este es un... Ay, perdón, me perdí. Ya, para esta... Perdón. Ya, para este, los verbos rectores son alterar, manipular o modificar las redes de sistemas automáticos o los sistemas de alarma o de almacenamiento, descubrimiento descifrado de claves secretas encriptadas, utilizando las tarjetas magnéticas perforadas o utilización de controles, instrumentos de apertura a distancia, violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. La pena para este delito va de 1 a 3 años. En los artículos que siguen, es decir, 191, 192 y 193, se busca evitar alteración y comercialización de equipos terminales móviles. La pena para todos estos delitos va de 1 a 3 años. En el artículo 191 se señala que se será sancionada la reprogramación o modificación de la información de estos equipos. El artículo 192 prohíbe comercializar, intercambiar o comprar información de identificación de equipos terminales móviles, mientras que el 193 sanciona el reemplazo de las etiquetas de fabricación de terminales móviles por falsas. El artículo 194, por su parte, prohíbe comercializar de manera ilícita estas terminales. Finalmente, el artículo 195 sanciona la infraestructura ilícita usada para alterar estos equipos. Puntualiza que la apertura de bandas no constituye un delito. Por último, dentro de esta sección tenemos los delitos contra la seguridad de activos de los sistemas de información y comunicación. Como se mencionó antes, esta sección se agrupan de los delitos informáticos. Dentro de ellas se pueden evidenciar 6 tipos penales. Las penas varían siendo de 1 año la mínima y de 10 años la máxima. El artículo 229 sanciona de 1 a 3 años la revelación ilegal de base de datos, que puede cambiar de 3 a 5 años si este acto es... Ay, perdón, se va a acabar la reunión. ¿Qué dice? Les voy a pasar un link para que se vuelvan a unir porque se va a acabar la reunión. 2 horas de nuevo, perdón por la demora, pero es que necesito que esté mínimo 10 participantes, si no, no me califican. Entonces, como les estaba diciendo, les estaba hablando de los derechos que están tipificados dentro del Código Orgánico Integral Penal. Ay, déjenme buscar la presentación. Y ahora sí, les estaba hablando de los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación, que es aquí específicamente donde se encuentran tipificados los delitos que son ya, como quien dice, de medios digitales. Entonces les explicaba que dentro de estos delitos, la mayoría se sanciona de 3 a 10 años. Entonces, en el artículo 229 nos dice que la revelación ilegal de base de datos es de una pena, como ya les dije, de 1 a 3 años y que se puede subir de
3 a 5 años si este acto es cometido por un servidor público, un empleado bancario o un empleado de institución económica popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas. Después, en el artículo 230, se sanciona de 3 a 5 años la intercepción ilegal de datos, no da cuadros supuestos como el de interceptar, escuchar o desviar un dato informático con la finalidad de obtener información. El segundo supuesto es diseñar páginas, vender, ejecutar certificados de seguridad o páginas electrónicas, ventanas emergentes o enlaces que modifiquen el dominio de un servidor financiero, de tal manera que se induzca a una persona a ingresar a un sitio diferente del que él quiere acceder. El tercer supuesto es el de copiar, clonar o comercializar la información en bandas magnéticas, chips u otros dispositivos electrónicos que tengan soportes en tarjetas de crédito, débito o similares. El último supuesto es fabricar, producir, distribuir o facilitar materiales que sean destinados a la comisión del supuesto tercero, o sea, de los chips, eh, tarjetas de crédito, entre otros. Después, en el artículo 231, se sanciona con pena privativa de libertad de 3 a 5 años la transferencia de un activo patrimonial. Esto es el de buscar a lucrar y llegar a alterar el sistema telemático o de mensaje de datos para apropiarse de un activo patrimonial de otras personas. El inciso segundo de este artículo también sanciona al que proporciona su cuenta bancaria para obtener, recibir o captar de manera ilegítima este activo patrimonial, sea para su beneficio o el de un tercero. Más adelante, en el artículo 232, se sanciona de 3 a 5 años a quien ataque la integridad de sistemas informáticos. Puede ser por causar mal funcionamiento de estos o mediante la supresión de estos datos en todo o en su parte. Aquí se contemplan dos supuestos sancionados con la misma pena. El primero es de diseñar, programar, adquirir, ejecutar, vender estos dispositivos o programas maliciosos que ayuden con el cometido que les dije anteriormente en el artículo 132. Y el segundo es de destruir, alterar o alterar sin el titular la infraestructura para transmitir o procesar la información. Finalmente, la pena cambia de 5 a 7 años cuando esto es cometido sobre bienes informativos destinados a la presentación de un servicio público o vinculado a la seguridad ciudadana. En el artículo 233 se aumenta la pena de 5 a 7 años cuando se comete un delito contra la información pública que es reservada legalmente. Esto es destruir o inutilizar la información clasificada. La pena baja de 3 a 5 años cuando es un servidor público que obtenga la confidencialidad mediante cualquier medio electrónico o informático. Dentro de estos delitos, la pena más alta corresponde al tercer inciso de este artículo, ya que nos indica que serán 10 años de pena privativa de libertad a quien revele información reservada que comprometa gravemente la seguridad del Estado y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 6 meses. El último delito de esta sección es el acceso no consentido a un sistema informático o telemático de telecomunicaciones, tipificado en el artículo 234, y que textualmente señala que la persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de su voluntad de quien tenga el legítimo derecho para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar el tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagar a los proveedores de los servicios legítimos. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Para concluir, es importante señalar que la calumnia se encuentra tipificada en el artículo
82 y establece que la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 a 2 años. Este tipo penal es de acción privada, por lo que no puede ser clasificado como un delito informativo, pese a que la calumnia se puede realizar dentro de redes sociales o de medios similares. Ahora, siguiendo con la normativa, en el 2021 se aceptó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Esto el 26 de mayo se publica esta ley, y una vez aprobada por la Asamblea Nacional, tras los correspondientes debates y sancionados por el señor presidente de la República. Cabe destacar que las empresas contaron con un periodo de adaptación de 2 años con el objetivo de poder adecuar todos sus procesos a lo que dice la nueva normativa. De la citada ley cabe destacar la clara influencia de la que ya existe, de que existe una clara influencia de la normativa europea, así como un inequívoco espíritu garantista respecto a los titulares, en tanto aboga por la protección de los derechos personales como un derecho del ciudadano y no de las empresas, y reconoce entre sus principios básicos la aplicación favorable del titular de datos en caso de duda. En el ámbito de aplicación, bueno, esto es definido en parte dónde se puede aplicar esta ley. Esta ley se puede aplicar en todo el territorio ecuatoriano, pero cabe destacar que hay como que unos detalles, ya que hay que señalar que, bueno, si bien se puede realizar en cualquier parte del territorio nacional, también se puede realizar a alguien que esté encargado o se encuentre domiciliado en el Ecuador. No obstante, hay que señalar que tras el segundo debate de la Asamblea Nacional se introdujo como novedad la extraterritorialidad. Ello quiere decir que será de aplicación la ley cuando se realice tratamiento de datos personales de titulares que reciban en Ecuador por parte de un responsable o encargado no establecido en el Ecuador, cuando las actividades del tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos titulares, independientemente si esto se requiere su paga o del control de comportamiento en la medida de que se tenga lugar en el Ecuador. Asimismo, este nuevo marco normativo trae consigo una serie de principios que se deberán imperar en todo tratamiento de datos personales que se aprecie: juridicidad, lealtad, transparencia, legitimidad, finalidad, pertinencia y minimización de datos personales, así como la proporcionalidad de tratamientos, consentimiento, confidencialidad, calidad. Bueno, y ahora les voy a hablar de la figura del delegado de la protección de datos. El delegado de protección de datos tiene entre sus funciones asignadas las de informar y asesorar al responsable de los requisitos exigidos por la normativa, supervisar el correcto cumplimiento de los mismos y cooperar con la Autoridad de Protección de Datos Personales, actuando como punto de contacto entre las mismas y entre las entidades que representen. Para esto resulta significativa la creación de el Registro Nacional de Protección de Datos, registro que deberá mantenerse actualizado en todo momento por parte de los responsables del tratamiento a través del reporte a la Autoridad de Protección de Datos Personales, entre otras cuestiones, informando de la identificación de la base de datos o del tratamiento de la naturaleza de los datos tratados, el tiempo de conservación de los datos y la existencia de transferencias internacionales. Con esta ley también se crean o se aprueban, como quien dice, nuevos derechos. Entre estos derechos están el derecho de acceso, el derecho de rectificación y actualización, el derecho de eliminación, derecho de oposición,
derecho de portabilidad, derecho a la limitación de tratamiento, derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en las valoraciones automatizadas, derecho de consulta y derecho de la educación digital. En relación con estos derechos, cabe destacar que si bien inicialmente se preveían también el derecho de anulación y el derecho al olvido digital, estos fueron descartados en el segundo debate de la Asamblea Nacional. Asimismo, es preciso destacar la introducción de la prohibición general de los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, quienes no podrán usar datos personales de los usuarios para promoción comercial de servicios o productos a menos que cuenten con su consentimiento expreso. Bueno, y ahora les voy a hablar, por último, les voy a hablar de las medidas de seguridad y de las sanciones. Dentro de las medidas de seguridad y controles de seguridad destinados a garantizar la privacidad de los datos personales, se debe incidir que los mismos han de ser necesariamente el resultado de la realización de un análisis de riesgos y una evaluación de impacto. En este sentido, la metodología utilizada para ello deberá de tener en consideración, entre otros, las particularidades del tratamiento de las partes involucradas, del tipo y volumen de los datos personales y del objeto del tratamiento. Al hilo de lo indicado, cabe mencionar que en la última revisión de la ley, la evaluación de impacto relativa a la protección de los datos será de carácter obligatorio en caso de sanciones. Las sanciones, que bueno, las menciono como último, pero no son por ello menos importantes, nos dicen que las multas por violar la normativa en materia de protección de datos pueden ascender entre 0,7% y el 1% calculado sobre el volumen de negocios correspondiente al ejercicio económico mediante anterior a la imposición de la multa. Bueno, una vez que ya les he hablado de todo ello, voy a exponer mis conclusiones. Me pidieron 4 conclusiones. La primera es que la tecnología crece a pasos agigantados y como muestra de ello, el derecho debe renovarse y no solo hablando en cuanto al derecho digital, ya que últimamente hay muchas ramas del derecho que están recién naciendo y que necesitan de ser profundizadas en la academia, como el derecho ambiental o el derecho de los animales también. Entonces, como parte de esto, el derecho digital también debe de irse añadiendo a la academia, debe de renovarse, debemos de investigar más sobre eso. Bueno, si bien esta normativa vigente está comenzando a incidir sobre el derecho digital, a Ecuador aún le falta desarrollar la normativa sobre el tema. Con esto quiero decir que si bien hay la normativa que es la Ley de Protección de Datos, pero esta Ley de Protección de Datos, démonos cuenta, fue recién aceptada por el Pleno de la Asamblea en el 2021. O sea, ha pasado recién un año desde que fue aceptado y ya llevamos desde los 90s, 80s en esto del Internet y la digitalización y globalización. Entonces, estamos como que un poquito atrasados en lo que es materia de derecho digital y tenemos, si bien ya hay una normativa, tenemos que ir haciendo nuevas leyes, porque eso también incide en el tema de los delitos, porque hay delitos que aún no están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal y que por ello no se los puede juzgar. Entonces las personas se basan en eso para cometerlos. Número 3, tenemos que los jóvenes son los que mayormente utilizan estas tecnologías. Entonces, si bien esto está en parte está dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, bueno, el Código de la Niñez y Adolescencia se centra básicamente en los niños más que nada. Entonces, personas jóvenes como de nuestra edad, de 18 para arriba, en nuestra adultez joven, no estamos tipificadas no estamos
dentro de esas leyes no estamos tipificados, entonces debería de brindarse mayor información para nosotros y para precautelar nuestra salud, porque hay muchos jóvenes que han sido víctimas de secuestro, de ciberacoso, de información falsa, suplantación de identidad, incluso de chicas que han sido víctimas de violaciones por esto por de la digitalización y no se ha hecho nada. Entonces hay que brindar como que un poco más a los jóvenes un poco más de información, como que ponerlos en un punto más central, porque si bien a los niños se les toma en cuenta, también a los jóvenes debería también tomárseles en cuenta. Y como última conclusión, tenemos que las escuelas de jurisprudencia, así como las facultades de leyes, deben integrar esta rama del derecho para que se profundice más sobre el tema y que que se puedan generar nuevos cuerpos normativos a nivel nacional. Esto ya lo expliqué un poco porque está conectado con la primera conclusión, pero bueno, entonces creo que eso ha sido todo. Aquí está mi bibliografía por si quieren buscar. Y ya, me parece que esto ha sido todo. Una cosita más, necesito que llenen una encuesta. Es que me pide de la universidad, así que les voy a dejar en el chat la encuesta. Y bueno, estoy abierta a sus comentarios. Muchas gracias, Andreita, por brindar estos espacios. Gracias por tomarte este tiempo para divulgar esta muy interesante información. Me parece que más de uno aquí se lleva una muy grata experiencia y continúa así. Suerte, por supuesto, en tu carrera y continúa esa senda para ser una excelente abogada de la República del Ecuador. Gracias, Teo, gracias por asistir. Se te estima mucho. Bueno, ahí les dejo la encuesta para que le llenen porque es un requisito de la universidad. Y gracias a todos Ay, espérenme, necesito una captura, perdón. No sé si alguien puede tomar capturas y me manda después porque necesito 3 capturas. Ya.